Buen día, profesora. A mi equipo le tocó exponer modelo de programación lineal de transporte. Mi equipo está conformado por Elmer Castañeda Castañeda, Karin Itzel Claudio Trujillo, Fátima García Bedoya, Enriqueta León Bautista, Daisy Junel Manríquez Pérez, Joel Núñez Tapia, Alberto Ugalde Ortega y su servidor, Luis Fernando Calderón Gutiérrez. Bueno, nuestra exposición la dividimos en 7 puntos. Como primer punto tenemos lo que es la definición, como segundo punto tenemos antecedentes y la historia, como tercer punto también tenemos las características, los tipos de restricciones, después seguimos con ejercicios, luego aplicaciones en la vida real y por último tenemos modelo general. Como pueden notar, en nuestra imagen tenemos un esquema ejemplificado de lo que vamos a exponer. Bueno, como introducción, tenemos que el problema de transporte o de distribución es un problema de redes en el cual se especializa la programación lineal y esto se funda con base a la necesidad de las unidades, de llevar unidades del origen hacia un destino. Sus principales objetivos del modelo es satisfacer todos los requerimientos establecidos por los destinos y asimismo la minimización de costos relacionados al plan de rutas que se debe de seguir. El procedimiento de resolución de un modelo de transporte se lleva a cabo mediante la programación lineal común. Una parte importante de esta es aplicarla es saber identificar el tipo de problema que tenemos. A continuación se va a abordar el método de programación lineal de transporte, desde su definición hasta su planteamiento general para la solución y asimismo aplicaciones en la vida real. De acuerdo, pues de acuerdo a la programación lineal, pues esta programación lineal obviamente es un campo muy amplio que se extiende en subclases para estos problemas, pues los cuales existen unos métodos de solución especiales. Dos de estas subclases se conocen como problemas de transporte y problemas de asignación. Cualquiera de los métodos generales de solución de programación lineal, como el método simplex o el algebraico, pues puede servir para resolver estos problemas. Que pues con frecuencia la disponibilidad de transporte económico pues es crítica para la sobrevivencia de una empresa. Siguiente, por favor. Eh, aquí, pues bien, comencemos. ¿Qué significa un problema de transporte? En la siguiente figura que les muestro, aquí es una situación típica. Ahora hay que suponer que un fabricante tiene 3 plantas que producen el mismo producto. Estas plantas, a su vez, mandan el producto a 3 almacenes. Cada planta tiene una capacidad limitada y cada almacén pues tiene una demanda máxima. Cada planta puede mandar productos a todos los almacenes, pero el costo de transporte varía con las diferentes combinaciones. Entonces, aquí el problema es determinar la cantidad que cada planta debe mandar a cada almacén con el fin de minimizar el costo total del transporte. Que aquí señalo pues uno de los 3 puntos importantes, que sería la capacidad limitada, la demanda máxima y el costo de transporte. Siguiente, por favor. Pues aquí tenemos cómo identificar este tipo de problemas, que pues obviamente la manera más fácil de reconocer un problema y de manera general para reconocer estos tipos de problemas de transporte, pues es por su naturaleza, su estructura, que sería desde hacia o de un origen hacia un destino, de una fuente hacia un usuario, del presente hacia el futuro o de aquí hacia allá. Entonces, al enfrentar este tipo de problemas, la intuición nos debe de ayudar de una manera para obtener una solución, que obviamente pues se conocen las fuentes y los destinos, las capacidades y las demandas y pues los costos de cada trayectoria. Entonces, debe de haber una combinación óptima que minimice el costo o en este caso pues maximice la ganancia. Obviamente la dificultad estriba en el gran número de combinaciones posibles que se puedan hacer para poder enviar de la planta hacia el almacén.
Bueno, en antecedentes e historias, pues la programación lineal pues ha surgido desde tiempos remotos, ya que se ha necesitado lo que es transportar bienes o personas de un lugar a otro. Pero lo que es muy importante es recalcar que es utilizar la menor cantidad de recursos. La otra, por favor. Podemos encontrar un antecedentes que viene desde 1939 por Kantovich, en lo que publica lo que son los métodos matemáticos de organización y la planificación de producir. En esto engloba lo que es una serie de problemas y distribución en teorías matemáticas, lo que son bien precisas y bien definidas. De 1941 a 1942, ahí se empieza a formular por primera vez el problema de transporte, que fue estudiado por Kopmas y Kantorovich, y fue conocida como problemas de Kopmas y Kantorovich. Pero Kopmas, él estuvo trabajando como estadístico en lo que es en un puerto en Washington, y en esto trató de determinar los planes de embarque al mínimo costo, conociendo la disponibilidad y la demanda de cada puerto. Y desde que estudió eso, se le fue conociendo como el primer problema de transporte. Otro antecedente que encontramos fue la muy conocida de Danzig y otros, que se agrupó con otros grupos de personas y se dedicaron a investigar cómo aplicar las matemáticas como tanto la estadística para resolver problemas en lo que son planeaciones y programaciones en lo que se dediquen puramente a lo que es el militar. Un ejemplo fue de que en la Infantería Marina de Estados Unidos tenían problemas de cómo enviar oficiales a sus posiciones, que serían en campamentos, y en lo más rápido posible. El modelo elaborado para este problema, realizaban lo que es varios oficiales, entre la realidad englobaban como unos 40,000 oficiales y 25,000 posiciones de campamento. Entonces, al realizar una combinación, se realizaba más de 100 millones de arcos. Por ello, hicieron unas calificaciones para reducir todo esto, en que los oficiales del mismo carácter se le tomaban como lo mismo como nodo origen a un suministro y el nodo de destino a demanda que presenta. En esto, dependiendo de los oficiales y las calificaciones, van ubicando en el mismo suministro, y las asignaciones de que sean guardias similares o que hagan el mismo oficio se van ubicando en el otro nodo de demanda. Con este modelo van resolviendo lo que son como involucran problemas que van reduciendo desde 27,000 oficiales y van reduciendo 10,000 posiciones en lo que resta en 10 segundos, cuando anteriormente la llevaban planeando como alrededor de 4 días para poder producir un plan de movilización completo y también tomando la calidad de que ellos llevan. No llegarían a una misma calidad a comparación de una programación lineal de transporte y con menos tiempo y costo. Y actualmente en la programación lineal de transporte es de hecho uno de los problemas matemáticos más computacionales más estudiados, ya que en compañías y organizaciones están dedicados más a la logística de cómo distribuir, y cómo llegar en lo que es el transporte de cada mercancía. Y pues una vez que ya nosotros nos hemos dado cuenta cómo identificar este tipo de problemas, y además de conocer algunos de los antecedentes históricos más importantes, pues es de gran importancia también saber las características de un problema de transporte.
Para mencionarlas, tomaremos como ejemplo, este es un ejemplo típico de un problema de transporte en el que se tomará para poder describir de las características más importantes que hacen único a este tipo de modelos. Aquí podemos suponer que un fabricante tiene 3 plantas que producen el mismo producto. Estas plantas a su vez mandan el producto a 4 almacenes y cada planta tiene una capacidad limitada y cada almacén tiene una demanda máxima. Cada planta manda productos a todos los almacenes, pero el costo de transporte varía con las diferentes combinaciones. Aquí el problema es determinar la cantidad que cada planta debe mandar a cada almacén con el fin de minimizar el costo total de transporte. Este tipo de problema podemos nosotros plantearlo como primera intuición, como un problema, una programación lineal con el método Simplex, que viene a continuación. Ya aquí la variable X11, por ejemplo, representa la cantidad que se manda de la fábrica S1 al destino D1. Y en forma análoga, por ejemplo, si consideramos la variable C11, es el costo de mandar una unidad S1 hacia D1. Ya al analizar este planteamiento, nos llegamos a las características más importantes del problema de programación lineal de transporte, que vienen a continuación. Aquí nos podemos dar cuenta que los coeficientes en cada restricción, todos deben de ser 1 o 0. Si se suman las constantes del lado derecho para los orígenes, el total es el mismo que al sumar las de los destinos. Debido a ello es posible que haya m métodos más sencillos de solución. Aquí el número de restricciones independientes siempre será una menos que la suma del número de orígenes y el número de destinos. En la solución final no puede exceder el número de restricciones independientes. Para el ejemplo, cuando mucho se usarán 6 de las 12 rutas para la solución óptima. La que sigue, por favor. Y hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta, como que el producto a transportar debe ser único y homogéneo. Esto es, por ejemplo, si se ofrece cemento, pues la demanda debe de ser de cemento, o sea, de un producto único. Si se ofrecen sacos de cemento, la demanda debe de ser de sacos de cemento y no a granel, o sea, que debe de ser homogéneo. Como todo modelo lineal, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que debemos definir claramente las variables de decisión y expresarlas simbólicamente. Debemos definir claramente la función objetivo y las restricciones y expresarlas matemáticamente como funciones lineales. Además de que debemos cuidar que los elementos componentes del modelo sean expresados para el mismo periodo de tiempo. Además de que se debe estipular que las variables de decisión sean mayores o iguales a 0. Esto acerca el modelo a la realidad. Cada modelo tiene tantas restricciones de oferta como el número de orígenes que existan y tantas restricciones de demanda como el número de destinos que existan. Las restricciones de demanda garantizan que las cantidades demandan sean satisfechas. En los tipos de restricciones, las restricciones desde el punto de vista matemático son funciones lineales, expresadas como igualdades o desigualdades que limitan el valor de las variables de decisión a valores permisibles. Representan en el modelo de transporte la cantidad del bien disponible en cada origen para ser transportada, que son las restricciones de oferta, y las cantidades de demanda que deben ser transportadas a los destinos, que son las restricciones de demanda. Las restricciones del modelo lineal de transporte, incluida la no negativa de variables, tienen la forma general como se muestra en la siguiente diapositiva. Cada modelo tiene tantas restricciones de oferta como número de orígenes, que son M. Existen
tantas restricciones de demanda como número de destinos que existen. En la ecuación podemos ver que está representado N, que es oferta, y M, que es vendría siendo la demanda. Las restricciones de oferta garantizan que no se transportará más de la cantidad disponible de los orígenes, y las restricciones de demanda garantizan que las cantidades de demanda serán más que satisfechas. También podemos observar ahí, esto matemáticamente simboliza el lado derecho de la restricción y de oferta. El subíndice I indica el origen desde el cual va a ser transportado el bien, donde I es igual a 1 hasta M. Estas representan la cantidad del bien que está disponible para transportarse en el origen I. También podemos ver BJ. Esto matemáticamente constituye el lado derecho de la restricción I de demanda, y el subíndice J indica el destino hasta el cual va a ser transportado el bien, donde J es igual a 1 y de esto hasta N. Representan la cantidad del bien que es demandado para transportarse en el destino. También tenemos que X y J al cubo es una restricción de no negatividad en las variables. Se le considera siempre presente como una condición natural en cualquier modelo lineal, siendo M el número de restricciones de oferta y N el número de restricciones de demanda. En un modelo de transporte siempre existirá M por N variables en total, siendo M, como ya les dije, el número de restricciones de oferta y N el número de restricciones de demanda. En todo modelo elaborado a partir de un sistema que no sea de transporte, pueden intercambiarse orígenes y destinos. Esto dependerá de la conveniencia para la interpretación de resultados. En la otra diapositiva podemos ver que existen 3 tipos básicos de restricciones, que son la de mayor que, menor que y la restricción de igualdad. Estas se pueden clasificar en razón a su naturaleza. En la siguiente, las restricciones de recurso de entrada como tales pueden incluir terreno, capital, mano de obra, instalaciones, y también tenemos las restricciones externas, que esta clase incluye conceptos tales como la asignación de gubernamentales en superficie de terreno, los límites de crédito asignados y los productos u obligaciones de tipo legal. Y también tenemos las restricciones subjetivas. Estas restricciones se las impone el propio operador. Los límites pueden ser difíciles de definir, pero frecuentemente son reales y significativos en el proceso de planeación. A menudo las restricciones impuestas provienen de los propios objetos personales o del negocio del planeador. Entre las limitaciones de este tipo pueden citarse las siguientes. Comúnmente son 3 limitaciones, que la primera es sobre el nivel de crédito que el planeador está dispuesto a utilizar. En muchas ocasiones es inferior a la cantidad de los préstamos que están dispuestos a aportar. También la restricción por el riesgo del nivel de las actividades que presentan aspectos ligados a ingresos altamente variables. Y por último, las restricciones de mínimos respecto a que el operador considere deseable la ración no propiamente de ingresos directos. Ahora lo que es respecto al ejercicio, lo vamos a dividir en 2 partes, que es el planteamiento y la formulación. Y bueno, respecto al planteamiento, en la siguiente diapositiva les voy a leer lo que es el ejercicio, el cual dice: la Big M Company produce varias máquinas de trabajo pesado en 2 fábricas. Una de estas máquinas es un torno grande. 3 clientes han colocado pedidos para comprar algunos el mes siguiente. Los tornos se embarcarán individualmente y la tabla 1 muestra cuál será el costo de embarcar cada uno desde cada planta a cada cliente. Esta tabla también muestra cuántos ha ordenado cada cliente y cuántos producirá cada fábrica. Ahora, el gerente de distribución de la empresa quiere determinar cuántas máquinas enviar desde cada fábrica a cada cliente para minimizar el costo total de embarque. El diagrama 1 muestra la red de distribución para este problema.
La red ignora la ubicación geográfica de las fábricas y los clientes y alinea las 2 fábricas en una columna a la izquierda y los 3 clientes en una columna a la derecha. Cada flecha muestra una de las rutas de embarque a través de esta red de distribución. Bueno, esto se los voy a explicar precisamente en esta tabla. Como dice el problema, tenemos 2 fábricas, la fábrica 1 y fábrica 2, y tenemos 3 clientes. La fábrica 1 produce 12 tornos, mientras que la fábrica 2 produce 15. El costo de enviar a cada cliente los tornos se indica ahí en la tabla, que son 700, 900 y 800, enviados desde la fábrica 1 para los clientes 1, 2 y 3 respectivamente, y 800 y 900 y 700 para la fábrica 2. El tamaño de los pedidos es 10, 8 y 9, y bueno, en la siguiente diapositiva se muestra cómo en el diagrama se ve de una manera más ilustrativa. En lo que es la parte izquierda tenemos los suministros, es decir, los 12 tornos que produce la fábrica 1, que es F1, y los 15 que produce la fábrica 2. Lo que son esas líneas negras son las rutas de distribución y la información que contiene arriba es el costo unitario de transporte. Toda la información que está ahí simplemente fue vaciada en la tabla 1, que son los $700 por torno, 900, 800 y así sucesivamente. De manera que los suministros pasan de la fábrica, de la respectiva fábrica, mediante las rutas de distribución hacia los clientes, que son C1, C2 y C3. Estos son los nodos de destino, mientras que las fábricas son los nodos de origen. Y finalmente, pues se va a enviar a ellos lo que es la demanda, que es lo que se indica ahí como que se requieren 10, 8 y 9 tornos respectivamente. En lo que es la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo es el planteamiento del problema. La resolución se va a llevar a cabo mediante Excel, así es que por lo pronto nada más voy a establecer como las bases que se requieren para saber qué se tiene que hacer en el Excel. Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar las actividades y los requerimientos. Aquí tenemos 2 actividades, que son las de la producción de tornos y el embarque de los mismos. La producción de los tornos no es una decisión que podamos tomar, ya que ya está establecida, de manera que la fábrica 1 produce 12 tornos y la fábrica 2 produce 15, pero algo que sí vamos a poder variar es el embarque de esos tornos a las diferentes rutas que tenemos. Por lo tanto, es que vamos a llevar esto a un problema de programación lineal basándonos en lo que son las actividades de embarque para formularlo. Y todo esto, bueno, ya se ve de una manera más gráfica en lo que es el diagrama 1. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo es que las decisiones que podemos tomar son 6, ya que F1C1, por ejemplo, es el número de tornos embarcados de la fábrica 1 al cliente 1. Es decir, lo que vemos en esta diapositiva son las posibles combinaciones de cuántos tornos vamos a embarcar de cada fábrica hacia cada respectivo cliente. Esto significa que hay que encontrar la mejor mezcla de cantidades para que se minimice el costo. Vamos a encontrar la mejor mezcla de manera que se cumpla con los requerimientos que pide el cliente y basándonos en lo que son las rutas de embarque. Entonces, como vemos aquí, tenemos SF1C1, SF1C2 y así sucesivamente. Estas van a ser 6 celdas cambiantes en la hoja de cálculo. Como son 6, pues por eso son 6 celdas. Y aquí lo que vemos es que finalmente en programación lineal lo que queremos es minimizar. En este caso va a ser el minimizar el costo, o lo que es lo mismo, minimizar el costo total de enviar los tornos. Es decir, de qué manera nos cuesta menos enviar de una o de otra fábrica al cliente que nos lo está pidiendo. Por lo tanto, es que la fórmula o la ecuación que nos va a definir en nuestro costo total es la que tenemos en esta diapositiva. De forma que el costo es 700, que es el costo que nos cuesta para enviarle a cada cliente los tornos. Para el primero es 700. Esto es de la tabla 1, podemos checar la intersección entre cliente 1, fábrica 1, 700, por precisamente el número de tornos que hay que enviarle, más 900. Esto lo vamos a ver también en la tabla 1, de la intersección de lo que es el cliente 2 con la fábrica 1, y así sucesivamente. 800 para el cliente 3, fábrica 1, 800 para el cliente 1, fábrica 2, 900 para el cliente 2, fábrica 2, y 700 para el cliente 3, fábrica 2. Todo esto está expresado en dólares y
esta ecuación la vamos a introducir en una celda que va a ser nuestra celda meta, pero eso lo verán un poco a continuación. Ahora vamos a identificar las restricciones de las que ya les habló mi compañera para los requerimientos fijos. En este caso tenemos cinco requerimientos, ya que la fábrica 1 debe enviar 12 tornos, que son los que produce. La fábrica 2, solamente 15, que son también los que produce. Mientras que el cliente 1 está requiriendo 10, el cliente 2 requiere 8 tornos y el cliente 3 requiere 9 tornos. Entonces, estos 5 requerimientos, aparte de que ya se ilustraron en el diagrama 1, nos van a definir cuál es nuestra solución basándonos en ellos. Siguiente, por favor. Bueno, estos 5 requerimientos se expresan de una manera más sencilla como la cantidad proporcionada debe ser igual a la cantidad requerida. Es decir, si nos están requiriendo un total de 10 más 8 más 9 por parte de los clientes, hay que satisfacerlos con los 12 y 15 tornos que están produciendo la fábrica 1. Y enseguida les muestro un ejemplo de lo que se va a introducir en una celda en el Excel. Aquí lo que podemos observar es SF1C1 es el número de tornos que se van a enviar al cliente 1 de la fábrica 1, más el número de tornos que se van a enviar de la fábrica 1 al cliente 2, más el número de tornos enviados de la fábrica 1 al cliente 3 debe ser igual a 12, porque la fábrica 1 solamente produce 12 tornos, o bien como está expresado ahí, la primera parte de la igualdad es el número total de tornos enviados desde la fábrica 1, y ese 12 expresa la cantidad que se requiere enviar desde la fábrica 1. De manera que eso va a ser algo que se tiene que cumplir en el Excel. Entonces, basándonos en esta igualdad, nos podemos dar cuenta que esta restricción está limitada por SF1C1, SF1C2 y SF1C3, ya que nuestro valor requerido es el 12. Como vemos que esta es una igualdad y no una desigualdad menor o igual que para las restricciones de recursos o mayor o igual que siendo una restricción de beneficio, significa que al tener nosotros este signo de igual, como es una igualdad, valga la redundancia, estamos en un problema de requerimiento fijo. Y a continuación van a ver la resolución del problema en Excel. Bueno, ahora yo les comentaré sobre la formulación de la hoja de cálculo en Excel. Si bien en esta diapositiva se muestran los requerimientos para poder realizar nuestra formulación en Excel, el primer requerimiento es identificar la toma de decisiones, que ya anteriormente se ha mencionado cómo se realiza, las restricciones sobre las decisiones, la medida global del desempeño y la recolección de datos, que en este caso corresponde a la tabla 1. Siguiente, por favor. Bien, tomando los datos de la tabla 1 son estos, donde se menciona que la fábrica 1 al cliente 1 le cuesta 700 pesos el embarque, y así sucesivamente con el cliente 2, cliente 3, igual que la fábrica 2, también con el cliente 1, cliente 2 y cliente 3. Es necesario aquí que especifiquemos todos los datos para que no sea más fácil realizar nuestra formulación. También se especifican las unidades embarcadas, el cliente, los clientes, la distribución de los mismos, el total de embarcado que sale, la producción y el costo total. También el total para el cliente y el tamaño del pedido. Si bien para poder realizar esta operación, antes por favor. Para poder realizar esta operación se utiliza una herramienta que corresponde al programa Solver. Es una herramienta de análisis aplicado en el mundo empresarial. Permite calcular el valor óptimo para una fórmula. Si bien Solver requiere algunos criterios, como ya los mencioné anteriormente. Por ejemplo, requiere una celda objetivo. Esta celda es la que representa la meta u objetivo al que se quiere llegar. Por ejemplo, en este caso nos corresponde a nosotros en el costo total. También se requieren las celdas variables. Como comentó mi compañera Daisy, se necesitan 6 celdas variables. Bueno, aquí se muestran de la celda variable va a ser de la celda C11 a la E12, que corresponden a
a aquellos donde se va a realizar esa iteración de solver para poder determinar lo óptimo. Entonces también se encuentran las limitaciones. Estas son las restricciones o limitaciones a las que solver puede acceder para resolver el problema y no se vaya más allá. Entonces, aquí se muestra en la hoja que debe de haber una fórmula en el costo total. En el costo total es nuestra celda objetivo y se da la función suma producto donde da el costo total de embarque. Aquí interaccionan las dos matrices que corresponde a lo que obtuvimos de la tabla 1, correspondiente a los datos sobre cuánto es de embarque y a lo que necesita el cliente o solicitó y lo que debe de entregar los fabricantes. De igual manera, en el total del cliente se debe de hacer una suma, una fórmula donde se establezca que la suma de estas dos va a ser igual a los 10 productos que solicito. De igual manera, en el total de embarcado se establece una suma respecto al cliente 1 más el cliente 2 más el cliente 3, para tener así pues el conjunto de objetos que tiene que entregar. Si bien en el total embarcado y el total para el cliente se requieren sumas, en el tamaño del pedido y en producción, ahí no es necesario especificar sumas, ya que aquí sí es necesario colocar el valor clave, es decir, todo aquello que deben de entregar y todo aquello que deben de recibir aquellas personas. Entonces, para poder entrar a Solver, se necesita establecer la celda objetivo, que en este caso fue costo total. También se requiere las restricciones, en este caso las restricciones corresponden a que el total embarcado debe ser igual al de producción, en este caso igual a y la otra restricción es que el total para el cliente debe ser igual al tamaño del pedido. Si bien una vez que corre el programa Solver, se obtiene una serie de valores y estos corresponden al valor óptimo, de igual manera especificando que debe ser minimizado, y se utiliza en este caso la función LP Simplex, y de tal forma que se obtienen estos valores óptimos, teniendo así que $20,500 es el valor óptimo. Sí, les hablaré acerca de la aplicación del método de programación lineal. Primeramente les pondré un ejemplo que es solamente de programación lineal, no afectando lo que es de transporte. Como sabemos, el modelo de programación lineal sirve para solucionar problemas donde tengamos diferente tipo de combinaciones para encontrar lo que es la más óptima o la que tenga una solución más generosa para nosotros. Ok, les pondré un ejemplo respecto a esta programación lineal. Por ejemplo, una empresa de aerolínea quiere ajustar lo que es los horarios de trabajo de sus empleados para que estén ajustados a las necesidades de los clientes. Pero como sabemos, en las aerolíneas es muchísimo el personal que manejan porque cada media hora está cambiando lo que es sus necesidades, ¿ok? La programación lineal nos sirve para hacer este tipo de combinaciones, o sea, para saber cómo afecta a cada media hora el número de empleados durante los 24 horas del día y durante los 7 días de la semana. Ok, este modelo de programación lineal, en este ejemplo que les pongo, comprende a más de 20,000 decisiones que se pueden tomar por cada media hora. En esta aplicación se ahorrarían al utilizar este método de programación lineal más de $6 millones cada año, solamente en salarios y prestaciones de los empleados. O sea, este método nos está ayudando a tener lo que es un ahorro muy grande al año, utilizándolo para saber cuántos trabajadores
vamos a poner en cada turno. ¿Ok? También nos sirve para mejorar el servicio al cliente y la reducción en la carga de trabajo de los clientes. Ese es en el aspecto de programación lineal solamente. Pero hablando de programación lineal de transporte, tenemos varios beneficios, entre ellos movimiento de productos, o sea, es el principal, tener la manera óptima de poder transportar lo que es un producto de un lugar a otro. También nos sirve para la planificación de la producción, es decir, como decían los compañeros, la demanda debe de corresponder a la producción para pues, no excedernos y todo llegue a su lugar, a su destino, tal y como, o sea, de una manera óptima. También nos sirve para el control de inventarios, ya que al no tener este exceso, los inventarios serían más adecuados, no habría tanto material perdido y así los inventarios se podrían realizar de una manera más fácil. Para el control de los proveedores también, porque dependiendo tus necesidades, vas a decirle a los proveedores cuánto necesites y así poderlo transportar. Ok, el uso en la vida diaria, tenemos todas las empresas que realizan transporte de mercancías, es decir, todas, realizan este método de programación lineal. ¿Por qué? Porque les ayuda a lo que es a tener un ahorro y optimizar su trabajo de transporte. Aquí unos ejemplos, pues es Bimbo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, son empresas grandes que llevan a cabo este método. Si no lo realizaran de esta manera de programación lineal, les afectaría a ellos y tendrían pérdidas, ya que habría más gastos de transporte, ya que ellos su mercancía la transportan a muchísimos lugares, no solo del estado, sino también del país. Bueno, como último punto tenemos lo que es el modelo general de programación lineal para un problema. Este nos va a servir para reducir el costo de transporte de mercancía, como ya lo hemos visto en casos anteriores, y se hace también, bueno, normalmente se hace a través de medios de cómputo. Ok, bueno, se usa la siguiente notación, la que estamos viendo en pantalla, para manejar de mejor manera las variables que se van a considerar en nuestra programación lineal. Como podemos notar, los subíndices con i se refieren al origen y los subíndices con j se refieren al destino. Como primer caso tenemos la variable x, que sería la cantidad de unidades enviadas desde el origen i al destino j. Como segunda variable tenemos el costo unitario del producto. Como tercera variable tenemos el suministro. Como podemos ver aquí, tenemos solamente un subíndice i, y esto porque es referido al suministro que tiene nuestro origen. Y como cuarta variable tenemos lo que es la d minúscula, que es referido a la demanda de unidades, la cual está en el destino j. Y también tenemos lo que son la expresión matemática, por así decirlo, el cual consta de una minimización en la cual se va a multiplicar, va a haber una doble sumatoria y va a haber una multiplicación del costo unitario por el precio que habíamos comentado. Como segunda parte tenemos lo que son dos tipos de restricciones, son tres tipos de restricciones, las cuales van a ir para todo tipo de procesos, en las cuales tenemos que el costo tiene que ser menor o igual al suministro, y esto se le consideraría como la oferta, y el otro lado tenemos de que el costo tiene que ser igual a la demanda, y esto es referido a la demanda. Como último punto tenemos que el costo tiene que ser mayor o igual que cero. No puede ser menor que cero, porque no existen costos negativos. Y también ahí dentro de eso mismo se añaden otros tipos de restricciones, las cuales son referidas a los casos de las rutas, en el caso de que no se tenga una ruta viable para poder llegar del origen hacia el destino. En conclusión, si bien ya hemos escuchado que la aplicación del modelo de transporte pues busca encontrar el costo mínimo para la distribución de bienes desde un lugar de origen,
tales como las fábricas o los almacenes, a un lugar de destino, ya sea los consumidores o aquellos que realizan la venta de los mismos. Si bien se parte desde un modelo matemático y donde se estén relacionadas las variables y las constantes que puedan expresarse de forma lineal, y pues también se puede observar que existen programas informáticos que presentan herramientas de ayuda para poder encontrar esta solución óptima. Tal es el caso de Excel y el programa, el comando solver, que es un análisis easy, el cual por medio de la aplicación del método de la solución de LP Simplex expresa la solución que beneficia tanto la distribución de los bienes y minimiza los costos, así como la satisfacción respecto a las necesidades de quien lo proporciona y quien lo recibe. Sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.